Dios les guarde, amados hermanos. Bienvenidos a su programa Mi Biblia y Yo. Por acá les habla el pastor David Urelia. Y hoy quiero compartirles una nueva enseñanza. Y más que una enseñanza, vamos a aprovechar estos minutos en este video para dar algunas preguntas y respuestas sobre la muerte. Sabemos que durante estos días también se estuvo celebrando el famoso Día de los Muertos. Así que nada, me puse a pensar un poco que sobre la muerte, hay muchas dudas sobre la muerte, hay muchas dudas sobre ese evento que definitivamente es el evento más chocante que puede experimentar cualquier hombre en esta tierra, y por la magnitud de lo que significa la muerte, también la muerte o el poco entendimiento que la gran mayoría de las personas tienen sobre la muerte, eso también ha dado pie para la creación de muchas leyendas urbanas, de muchas supersticiones acerca de la muerte. Pero en estos minutos, hermanos, quise recaudar más o menos algunas preguntas que siempre tienen las personas sobre la muerte, pero también estas preguntas no escapan tampoco a los cristianos. Muchos cristianos inclusive también tienen muchas dudas acerca de la muerte. Y qué bueno saber que la palabra de Dios, pues también aún en este tema, el tema de la muerte, que la palabra de Dios también nos da bastante luz sobre la muerte. Yo más bien diría, nos da suficiente luz sobre la muerte, sobre ese evento que todos los hombres en algún momento vamos a experimentar, seamos cristianos o no seamos cristianos. La muerte, como algunos lo han dicho, es lo más seguro que hay en esta vida. Nadie sale vivo de acá. De alguna manera, todos vamos a morir. Así que es importante pensar en esto y ver a la luz de las Escrituras todo lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de la muerte. ¿Por qué? Cuando hay poco conocimiento bíblico sobre la muerte, damos lugar también, ¿no?, a supersticiones, damos lugar a un montón de teorías, inclusive, que se han ido creando a través de los años sobre la muerte. Por tomar un ejemplo, durante esta semana que se estuvo celebrando pues el Día de los Muertos, creo que en algunos países también lo llaman el Día de los Santos, pero esto también ha llevado a que precisamente ese día de esta celebración, de esta festividad, muchos cementerios se llenan de personas que van a visitar la tumba de sus seres queridos, van a llevarle flores, y sabemos que inclusive aún fuera de ese día especial que es la celebración del Día de los Muertos, hay personas inclusive que semana a semana van a la tumba de sus seres queridos a llevarle flores, algunos a colocarle música y todo esto, ¿no? Es un tema sensible, es un tema bastante delicado, porque la muerte es tan impactante, la muerte es tan chocante. Definitivamente, como lo dije hace unos minutos, es el evento más fuerte que puede experimentar cualquier hombre en esta tierra, pero a veces también ese mismo impacto que genera la muerte también da pie a una serie de comportamientos que cuando revisamos en las Escrituras vemos que realmente la Biblia no las sugiere, pero no solamente que la Biblia no las sugiere de manera que la podamos hacer, sino que también la Biblia las considera innecesarias. Y mientras más conocimiento podamos tener acerca de la muerte, más conocimiento bíblico podamos tener acerca de la muerte, eso también nos va a ayudar, por lo menos a aquellos que son creyentes o a aquellos que están empezando en el camino de la fe, y a lo mejor por parte de su vieja vida o parte de prácticas familiares o parte porque sencillamente creció viendo que se hacía esto y simplemente lo sigue haciendo. Bueno, a la luz de la palabra de Dios, cuando ya terminemos de profundizar todo el tema de la muerte, también vamos a ver, amados hermanos y amadas hermanas, que muchas de estas prácticas, como las que vemos en el día de hoy, realmente no son necesarias.
no son necesarias, pero no soy yo quien tiene que decirle a usted que no son necesarias. No es nadie necesariamente que tiene que decirnos que no son necesarias, pero si estudiamos la palabra de Dios en torno al tema de la muerte y si reconocemos la palabra de Dios como la verdad absoluta, inclusive sobre la muerte, pues yo creo que nuestro corazón va a alcanzar esa libertad, va a alcanzar esa satisfacción plena en la verdad en torno a la muerte, y eso nos va a ayudar también a reconocer que este tipo de actividades pues no son necesarias. Entonces, ¿qué les parece si entramos de lleno a preguntas y respuestas sobre la muerte? La primera pregunta que tenemos formulada acá nos dice: ¿cuándo una persona está muerta según la Biblia? Sí, según las Escrituras, ¿cuándo es que una persona está muerta? Bueno, según la palabra de Dios, una persona está muerta cuando su espíritu se separa de su cuerpo. Para la palabra de Dios, una persona muere cuando su espíritu se separa de su cuerpo. Antes no. Antes todavía no ha muerto esa persona. ¿Y por qué les digo esto? Porque hemos escuchado casos de supuestamente una persona que murió por 5 minutos, volvió, y también vemos un poco, ¿no?, lo que es el esfuerzo de la ciencia médica. No sé si ven algunos de estos tipos de aparatos como de electroshock, ¿verdad? De esto que llaman de resucitaciones y todo este proceso, todo esto que hace, pues obviamente la ciencia médica, que está bien, no está mal, pero la verdad es que un hombre puede vivir de todo, de todo. De hecho, hay personas que han sufrido inclusive disparos en la cabeza, en donde a lo mejor uno dice, bueno, ya debería morir inmediatamente, y resulta que esa persona sigue viva, queda viva. Algunos obviamente quedan con secuelas bastante lamentables, pero no muere esa persona. Entonces, ¿cuándo realmente es que una persona muere? Bueno, según la palabra de Dios, la muerte llega al hombre cuando su espíritu, ¿qué es ese espíritu? Ese soplo de vida que Dios le dio al hombre desde Adán y pasando por todos los hombres siguientes. Una vez que ese espíritu sale del cuerpo del hombre, está muerto. Y aquí hago la aclaratoria que una vez que ese espíritu sale del cuerpo del hombre, no hay máquina resucitadora que lo haga volver. No hay realmente esas teorías de que murió por 5 minutos y regresó. Y la Biblia no las contempla, porque para la palabra de Dios, una vez que el espíritu se separa del cuerpo, esa persona está muerta. Tenemos algunos textos. Génesis versículo 25, el versículo 8, hablando un poco de Abraham, nos dice: y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Otro texto más, Génesis 25, 17, hablando de la muerte de Ismael, nos dice: y estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años, y exhaló el espíritu Ismael y murió y fue unido a su pueblo. Otro texto más nos dice en Génesis 35, versículo 29, hablando de la muerte de Isaac, nos dice: y exhaló Isaac el espíritu y murió y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob sus hijos. Y tenemos el último texto, Génesis 35, versículo 18, hablando un poco de la muerte de Raquel, la amada del patriarca Jacob. Nos va a decir: y aconteció que al salírsele el alma, entre paréntesis, pues murió, llamó su nombre Benoni. Acá estamos viendo algunos ejemplos de que para las escrituras una persona muere una vez que el espíritu sale de su cuerpo. Una vez que el espíritu sale, está muerto. Así que así lo clasifican las escrituras. Esto también nos llama o nos invita entonces a otra pregunta. Ya hemos aclarado que una persona está muerta cuando su espíritu sale de su cuerpo, ¿verdad? Entonces, la siguiente pregunta sería: ¿a dónde va ese espíritu que sale del hombre cuando muere?
¿A dónde va ese espíritu que ya sabemos que sale del cuerpo y por ende ya esa persona está muerta? ¿A dónde va ese espíritu? ¿Será que ese espíritu queda deambulando por ahí? Que esto también le dio pie a la superstición o a la teoría de las ánimas, de los espíritus que andan vagando por los pueblos, que andan vagando por la tierra, y todo esto, ¿no? Es la poca luz que las personas han tenido a través de los años acerca de la muerte, que terminó dando pie a esta cantidad de supersticiones, a esta cantidad de creencias, pero que vamos a ver según la palabra de Dios, que es lo que pasa entonces con el espíritu de esa persona que estaba viva, pero que murió cuando ese espíritu salió de la persona. En primer lugar, lo vamos a ver que el espíritu no queda dando vueltas por allí, no queda en el barrio, no queda en el país, no queda en el aire, no queda, tampoco se vuelve estrella, tampoco. La verdad es que yo sé que a veces por el mismo impacto de la muerte, de perder un ser querido, yo he perdido varios seres queridos, perdido en el sentido de que se han ido a la presencia de Dios, muchos hermanos de la fe, también los he visto partir a la presencia de Dios, y sí, es un impacto increíble, inclusive la mente queda bastante afectada con la pérdida de un ser querido, y bueno, es muy fácil, ¿no?, que nuestra misma mente empieza a jugarnos cosas, pero también es muy fácil porque es un momento donde estamos muy vulnerables, en donde este tipo de creencias tratan de apaciguar nuestro dolor. Pero hermanos, la verdad es que no hay mayor consolación, no hay mayor apaciguador del dolor que conocer la verdad, que cuando nuestros seres queridos mueren o parten de este mundo, si son creyentes, a la presencia de Dios, pero realmente tener las ideas claras a la luz de la Biblia, qué ha pasado con ese ser querido. Y la pregunta es, ¿a dónde va ese espíritu que sale del hombre cuando muere? La Biblia nos dice, sube a Dios. El espíritu no queda vagando, no queda por ahí dando vueltas, no, sube a Dios. Si recuerdan una famosa película, ¿no?, de los años 80, 90, creo, la famosa película Ghost, ¿verdad? Y bueno, que el hombre murió y su espíritu quedó por ahí. De hecho, su mismo espíritu resolvió su propio asesinato y todo aquello. Bueno, está bien, son películas, pero la verdad, bíblicamente, esto no es así. Cuando el espíritu sale del cuerpo, el espíritu inmediatamente va a Dios. ¿Por qué a Dios? Porque Dios fue quien se lo dio. ¿Se acuerdan? En Génesis capítulo 1, capítulo 2, Dios sopló aliento de vida en Adán, el primer hombre, y eso llevó a que todos los demás hombres fuimos herederos de ese soplo y ese aliento de Dios. Pero cuando ese espíritu se separa del cuerpo, directamente regresa a su creador. Eclesiastés nos lo va a decir. Eclesiastés capítulo 12, versículo 7 nos dice: y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Bastante claro. Eclesiastés 12, versículo 7. Si usted quiere, puede buscar su Biblia y usted mismo comprobarlo. Y el polvo vuelve a la tierra, es decir, el cuerpo. Fíjese qué interesante, que el cuerpo, una vez que no tiene el espíritu, y eso yo lo he podido experimentar en carne propia, he visto hermanos partir a la presencia del Señor, y sí, tal cual es como la Biblia lo dice. Una vez que ese hermano allí, ese espíritu salió de él, el cuerpo totalmente inoperante, el cuerpo no hace nada. De hecho, en algunos casos hasta ya parece un muñeco. El cuerpo no puede hacer nada. Ahora, ¿cuál es el proceso que viene para ese cuerpo? Convertirse en polvo. Bien sea que entierren el cuerpo de esa persona o bien sea que lo pasen por la cremación, el resultado va a ser lo mismo. Si lo creman, le van a entregar a usted una bolsita
con el polvo de lo que fue en vida esa persona. Y si es por medio del entierro, bueno, pasan los años, es un proceso más lento, pero seguro que finalmente ese cuerpo también se va a convertir en polvo. Y ahí lo dice la Biblia. Qué perfecto es la palabra de Dios, inclusive en un tema tan desconocido para nosotros que es la muerte, porque el que pasa al umbral de la muerte no aporta datos a los vivos, porque algo que vamos a ver ahorita, y es que ya una vez que una persona muere, ya no tiene parte en esta tierra. Pero qué interesante que la Biblia, qué perfecto es la palabra de Dios, que aún la Biblia es capaz de darnos informaciones de ese proceso que ningún hombre puede dar por sí mismo. Y la Biblia la contempla, la Biblia nos enseña acerca de la muerte. Así que la pregunta es, ¿dónde va ese espíritu que sale del hombre cuando muere? Sube a Dios. Esto nos lleva a otra pregunta más sobre el tema de la muerte. Y nos dice la pregunta, ¿pueden volver los muertos nuevamente a este mundo? Y aquí está esta pregunta que también a lo mejor a muchos les causará duda, ¿no? Porque hemos escuchado, vi un ser querido, se me apareció fulano, se me apareció mengano, la brujería, los satanistas o no sé, los santeros, ¿verdad? Siempre hay unos que otros personajes de estos ofreciendo que van a hacer volver a un ser querido. Hay gente que paga, inclusive en estos tiempos y en todos los tiempos, hay gente que paga para que regrese un espíritu y del esposo, de la esposa y todos aquellos. Bueno, no negamos que tenemos todas estas teorías rodando por todo el mundo. No lo negamos, están allí. Ahora, ¿cómo nosotros como cristianos podemos responder a todo ese auge de misticismo, de oscurantismos, inclusive que se cierne sobre este tipo de temas, inclusive alimentados por películas, que los muertos regresan parte 1, los muertos regresan parte 2 y así? ¿Cómo nosotros podemos hacer frente a todo esto? Con la verdad bíblica. Con la verdad bíblica, y una vez leído la verdad bíblica, entonces les voy a explicar a ustedes cuál es la lógica de todas estas cosas que hemos venido oyendo desde que estamos pequeños. Porque prácticamente cada país, cada región tiene una leyenda urbana acerca de esto. Hombres que mueren y vuelven, los muertos que regresan, esto y aquello. Pero la verdad bíblica es infalible y la verdad bíblica es absoluta. ¿Pueden volver los muertos nuevamente a este mundo? La Biblia dice no. Lo voy a repetir nuevamente. ¿Pueden volver los muertos nuevamente a este mundo luego que pasa el proceso de que el espíritu salió del cuerpo? Ya esa persona está muerta, ese espíritu sube a Dios que se lo dio. ¿Puede volver nuevamente ese muerto a este mundo? La Biblia dice no. Los muertos para la Biblia no regresan. Eclesiastés capítulo 9, versículo 4 al 6. Y en la parte final del 6 tenemos la declaratoria rotunda y convincente de la Biblia sobre ese tema, ¿ok? Lo voy a leer. Eclesiastés 9, 4 al 6 dice: aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto, porque los que viven saben que han de morir. Escuchen, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya. Escuchen lo que voy a leer. Y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Por eso que le dije, la última parte del versículo 6, totalmente definitivo. Que dice, y nunca más. Fíjense que no dice, y en algunas ocasiones, y en algún momento, o es posible. No, dice, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Nunca más. Es decir, hermanos,
bíblicamente enseñando, bíblicamente hablando en el contexto de la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. En la palabra de Dios, los muertos no regresan. Entonces, ¿cómo respondemos o cómo explicamos todo el montón de leyendas urbanas, supersticiones que se han dado a través de los siglos en todos los pueblos, en todos los países? Bueno, hermanos, no tenemos nunca, amado cristiano, amada cristiana principalmente, no tenemos que ignorar nunca lo que la Biblia llama las maquinaciones de Satanás, las maquinaciones del enemigo, porque sí, Satanás perfectamente es el autor intelectual y en algunas ocasiones el autor participante inclusive de todas estas tramas que el día de hoy escuchamos, de los aparecidos, de los que volvieron, de los que regresaron, pero finalmente más opaco que cualquier otra cosa, porque la verdad es que finalmente nunca hay una prueba verídica. ¿Por qué nunca la hay finalmente? Porque la Biblia es clara en lo que dice: los muertos no regresan. Pero también, antes de pasar a la otra pregunta, no podemos estar preguntando, pero entonces, ¿cómo sería el caso de Lázaro? ¿Cómo sería el caso de la hija de Jairo? ¿Cómo sería el caso del hijo de la viuda de Naín? Por mencionar unas resurrecciones que escuchamos que vemos en la palabra de Dios. Bueno, lo que tenemos que entender es que la Biblia aquí está hablando para los hombres. Sí, para los hombres la Biblia dice: si una persona exhala el espíritu, está muerto. Ese muerto, lo vamos a ver ahorita más adelante, va a un lugar, y de ese lugar que ese muerto va, no hay manera que por sí mismo, por sus medios, por su capacidad, por su propia fuerza, esa persona pueda salir del lugar de los muertos. La única manera que eso sea posible es que Dios lo saque de ese lugar y lo coloque nuevamente en el mundo de los vivos. Espero que me esté entendiendo hasta este punto. Así que la Biblia no se equivoca. Es determinante lo que dice Eclesiastés. Y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Entonces les explico brevemente qué sucedió cuando Lázaro resucitó, por tomar un ejemplo. Cuando Lázaro resucitó, primero Lázaro muere. Exhala el espíritu de Lázaro va a Dios, que se lo dio. El cuerpo de Lázaro está en la tumba. El Señor le dice a María: María, corre la piedra, esto y aquello que todos conocemos. Para que Lázaro pudiese resucitar, ¿qué fue lo que pasó? Cristo hace una oración. Como Cristo es Dios, obviamente, Cristo ora a su Padre y luego Cristo dice: Lázaro, ven, sal fuera. ¿Qué sucede en ese proceso de resurrección de Lázaro? Y es que Dios le regresa nuevamente el espíritu a Lázaro, y es lo que permite que Lázaro pueda resucitar, pueda volver nuevamente a la vida. Lo mismo aplica para la hija de Jairo, lo mismo aplica para el hijo de la viuda de Naín, lo mismo aplica para las resurrecciones del Antiguo Testamento, las que hizo Elías, las que hizo Eliseo, lo mismo aplica. Entonces, ¿qué podemos resumir y qué podemos concluir con eso? Sí, solo Dios. Ahora, el tema de la resurrección, también, que es otro tema, lo voy a ver en otro video, se lo puedo detallar un poco más. A la vez es tan complejo, porque fíjense algo interesante y que a veces no lo pensamos así. Lázaro fue resucitado. El hijo de la hija de Jairo resucitó. El hijo de la viuda de Naín resucitó. Pero fíjense algo interesante. Ninguno de las personas que resucitaron en todas las escrituras les escuchamos a ellos dar, pero ni una mínima información de lo que ellos vivieron en el proceso de la muerte. Nada, no encontramos. No encontramos un Lázaro hablando cómo era el infierno, cómo era el lugar de la muerte, cómo era el Hades, cómo era el Seol. No encontramos a la hija de Jairo explicando: mira, cuando yo fui, vi esto, vi aquello. ¿Por qué razón?
¿Por qué razón? En otro video les hablaré un poco más de la resurrección, pero hay una razón por la cual ninguno de los resucitados, ni uno de los resucitados en las escrituras arrojaron datos sobre la muerte. Ninguno. Y una de las razones principales es porque el estado de la muerte es una y el estado de la vida es otra. O estás vivo o estás muerto. Estas personas en su momento estaban muertos. Cuando Dios les resucitó, estaban vivos. Y por ende se corta de la vida de ellos toda percepción, toda información, todo conocimiento de la muerte. Por tomar un ejemplo, si tú llamaras a Lázaro y le preguntaras a Lázaro, un ejemplo, no estoy haciendo una pequeña ilustración, no aparece en la Biblia, pero si alguien hubiese llamado a Lázaro para preguntarle, oye Lázaro, ya que resucitaste, ¿cómo es eso allá? ¿Cómo son las cosas allá en la muerte? ¿Cómo es? Lázaro hubiese respondido, la muerte, ¿qué es la muerte? Pero no recuerdo nada, no conozco nada de la muerte. ¿Ve? Ese hubiese sido con toda probabilidad la respuesta de Lázaro. ¿Por qué? Porque el estado de la muerte ya no está allí. Ahora él está nuevamente en el estado de vida. Y son dos cosas que no compaginan. Así que Lázaro no tendría ninguna información para aportar. Porque sencillamente de ese estado él salió y no sabe nada. Lo mismo aplica para todas las demás resurrecciones que ya vemos en las escrituras. Espero que haya comprendido. De todas maneras, probablemente más adelante saque otra enseñanza u otro video hablando un poquito más, pero de la resurrección. Ahorita estamos enfocados más en el tema de la muerte. Y acá estamos aprendiendo que conforme a las escrituras, los muertos no vuelven más. Nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Es decir, una persona que muere ya no tiene ningún lugar, ninguna. ¿Por qué? Su odio fenecieron, su amor fenecieron. Sí, se acabó su proceso de vida. Ya no es más de esta vida. Ahora pertenece al mundo de los muertos. Y en la resurrección del mundo de los muertos pasa al mundo de vida. No tiene nada que ver con el mundo de los muertos. ¿Ok? Pasamos a la otra pregunta. Y vamos a hablar un poco del concepto tripartito del hombre, porque también hay que hablar, cuando se está hablando de la muerte, siempre hay que hablar de este concepto tripartito. El hombre está conformado por tres partes. Conocemos el cuerpo, el alma y el espíritu. El cuerpo, el alma y el espíritu. Bien claro lo dice Pablo en su primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Pablo dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, ahí tenemos el concepto tripartito: cuerpo, alma y espíritu. Estas tres partes es lo que termina generando el hombre, el ser, la persona, inclusive por la cual Cristo dejó su gloria para venir a morir. Así que, ya habiendo aclarado este concepto de tripartito del hombre, ya respondimos la pregunta: ¿a dónde va el espíritu después que una persona muere? A Dios. ¿A dónde va el cuerpo de una persona después que muere? Momentáneamente al polvo, entierro, cremación, pero el cuerpo va a ese proceso de volverse polvo. Entonces nos queda una parte más, ¿no? ¿A dónde va el alma? Ya estamos claros a dónde va el espíritu, ya estamos claros a dónde va el cuerpo o en qué se termina convirtiendo el cuerpo. Entonces nos queda una duda más: ¿a dónde va el alma? ¿A dónde va el alma de ese ser querido? ¿A dónde va el alma de ese amigo? ¿A dónde va el alma de ese hermano, de ese cuñado, de ese conocido? ¿A dónde va el alma de una persona después que ha muerto? Pues bueno, la palabra de Dios también es bastante claro en este sentido, un poco sensible las respuestas, porque sabemos que obviamente que esto impacta en nuestras emociones, pero la palabra de Dios es clara y tenemos que enseñarla tal cual como la palabra del Señor la contempla.
En primer lugar, ¿a dónde va el alma después de la muerte? Tenemos dos respuestas para esto. La primera respuesta es: los que mueren en Cristo duermen en el paraíso, esperando la resurrección de los muertos. Los que mueren en Cristo duermen, están en un estado de dormir, un estado inconsciente en el paraíso. Tenemos ejemplos como Lázaro, el mendigo, eso lo encontramos en Lucas 16:22. Tenemos ejemplos de Pablo, cuando Pablo le escribe a la iglesia, a los tesalonicenses, que estaban bastante preocupados porque varios hermanos en la fe estaban muriendo y todavía Cristo no venía, y esto empezó a generar cierta duda entre los hermanos. Si los hermanos en la fe que murieron, ¿a dónde van? ¿Qué va a pasar con ellos? Y Pablo les dice, tampoco, 1 Tesalonicenses 4:13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Acá Pablo trata de alentar a los hermanos diciéndoles: no se preocupen, los que murieron en Cristo están durmiendo, están tranquilos. ¿Qué están esperando? La resurrección de los muertos. ¿Cuándo va a suceder eso? En la venida de nuestro Señor Jesucristo, o en lo que conocemos también como el arrebatamiento de la iglesia. Los muertos en Cristo, dice Pablo luego en los siguientes versículos, los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que hayamos quedado para ese momento con vida, sufriremos también una transformación de nuestro cuerpo, y así, juntamente con los que murieron en Cristo, los que quedamos vivos, subiremos juntos a la presencia de nuestro Dios para rendirle adoración por toda la eternidad. Y ese es el gozo de la vida eterna. Pero entonces nos vamos al otro lado de la calle, al otro lado de la moneda. Ya respondimos en primer lugar que a dónde va el alma después de la muerte. Bueno, los que mueren en Cristo duermen en el paraíso, esperando la resurrección de los muertos. Pero la segunda respuesta sería: los que mueren sin Cristo, los que rechazaron a Cristo en vida, los que a lo mejor se burlaron, no pensaron en su alma eterna, no pensaron en su condición espiritual, aquellos que a lo mejor pensaban que todo se acaba con la muerte. Pues no, con la muerte más bien empieza todo. Con la muerte empieza o una vida eterna con Cristo, o si rechazaste a Cristo, empieza un proceso judicial que lo terminará llevando a la condenación. Es decir, los que mueren sin Cristo van al lugar de tormento que está en el Hades, hasta que resucitan nuevamente para enfrentar el juicio final delante de Dios y recibir su sentencia y ser arrojados al infierno, apartados eternamente de la presencia de Dios. Así lo dice la Biblia, y por eso este servidor lo está diciendo de esa manera. Definitivamente es un lugar en donde no quisiéramos que ningún hombre llegue. Y es la razón de ser de la iglesia, es la razón de ser del cristiano, advertir a aquellos que no han conocido a Cristo para que no lleguen a ese lugar. Y uno de los ejemplos que tenemos para esta segunda respuesta precisamente es un rico, lo encontramos en Lucas 16, que también rechazó al Señor en vida, no quiso seguir al Señor, le pareció a lo mejor innecesario aceptar a Jesucristo como Señor y como Salvador, y la Biblia nos va a decir que ese rico murió y ese rico despertó. Fíjense que los que mueren sin Cristo no duermen, más bien está vivo su alma. Su alma está viva, está consciente, pero también está recibiendo todos los dolores, todos los tormentos que realmente ese hombre ha cosechado por haber rechazado a Cristo como Señor y como Salvador. Y uno de los clamores de ese rico fue que enviaran unos mensajeros para evitar que sus hermanos llegaran a ese lugar tan horrible. Es decir, hermanos, ¿a dónde va el alma después de la muerte? El que tiene a Cristo en su vida, a dormir en el paraíso
tranquilito. Pero aquel que no tiene a Cristo en su vida empieza un proceso judicial. Mire cómo lo dice el autor a los Hebreos, Hebreos 9:27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y acá está hablando el autor a los Hebreos de los que rechazaron voluntariamente el sacrificio de Cristo. Los que rechazaron la obra de Cristo, bueno, van a morir una sola vez y después empieza un proceso judicial. Es como aquel que lo toman preso. Fíjense que cuando atrapan a un delincuente no lo sentencian inmediatamente, no. Que ese delincuente lo toman, lo capturan, lo colocan en la cárcel, ya está en la cárcel, viviendo las consecuencias propias de la cárcel, pero ese delincuente más bien ha empezado un proceso judicial. Ya más adelante lo van a sacar en algún momento de la cárcel para que él pueda comparecer delante de un juez, le van a leer sus cargos y van a sentenciarlo culpable. Y ese delincuente, una vez que ya es sentenciado culpable, lo van a regresar nuevamente a la cárcel, pero ahí para cumplir la pena que sus delitos han merecido. Bueno, exactamente igual es lo que pasa con una persona que muere sin Cristo después de la muerte. Automáticamente se va a un lugar de tormentos, dice la Biblia. No tormento, no un solo tormento, un montón de tormentos. Sabrá Dios todo lo que sufre en ese lugar alguien que no quiso aceptar a Cristo como Señor y como Salvador. Llegó un momento que el rico, en su agonía más brutal, le pidió al padre Abraham que Lázaro, aunque sea una gota de agua, permitiera que cayera en su lengua. Y el mismo rico va a testificar: porque estoy siendo muy atormentado en estas llamas. Pero acá no termina todo para este rico. Más bien, este rico apenas ha empezado un proceso judicial, pero ese rico, lo próximo que le va a pasar, tomó el ejemplo con el rico, pero es lo que pasa con todo aquel que muere sin Cristo. Ahora, ese rico ahora va a venir la resurrección de los muertos sin Cristo, y ese rico se va a ver ante el juicio de Dios, ante el trono de Dios, para recibir su sentencia. Y finalmente dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15, finalmente para ser arrojado al lago de fuego y azufre, que eternamente estará ese rico o esa persona sin Cristo sufriendo por toda la eternidad. Pero lo más doloroso que el fuego, más doloroso que todo el padecimiento, es que esa persona va a estar sufriendo apartado eternamente y para siempre de Dios. La última pregunta para finalizar esta enseñanza, que también algunas personas me han hecho esta pregunta: la resurrección de los muertos, tanto los que mueren en Cristo como los que mueren sin Cristo, ¿será también tripartito? Sí, serán las tres cosas, las tres partes. Sí, fíjense que ahorita separamos un poco todo. Una persona muere, el espíritu vuelve a Dios, el cuerpo está en la tierra y el alma, si es con Cristo, en el paraíso; si es sin Cristo, en el lugar de tormento. Pero para la resurrección, bien sea con Cristo o sin Cristo, la resurrección va a ser con las tres partes. El espíritu que estaba en las manos de Dios va a volver a ese hombre, su cuerpo que estaba esparcido por la tierra, no importa si murió por una explosión, no importa si lo enterraron o lo cremaron, no importa si en una explosión todas sus partes quedaron regadas por toda la tierra, no importa. La Biblia dice que todo eso se va a juntar nuevamente. Es el poder que solo Dios puede manifestar. Todo eso se va a juntar, no importa si murió ahogado en el mar, no importa cómo murió. Lo cierto es que el cuerpo también va a ser llamado a juicio. Como cuando Dios llama a ese hombre a juicio, va a llamar ese su ser completo.
va a llamar su cuerpo, su alma y su espíritu. Y el que va a ser sentenciado completamente al infierno va a ser ese ser completo, su cuerpo, su alma y su espíritu. Al igual que los que resucitan con Cristo, también va a pasar el mismo proceso. Nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu, como lo recomienda Pablo, que todo nuestro ser sea guardado irreprensible para el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que no importa si es con Cristo o sin Cristo, la resurrección será tripartito. En las tres partes tendrán que comparecer delante de Dios, en el caso de los creyentes, para ir a la gloria con el Señor, para ir a adorar al Señor eternamente, pero los que rechazaron a Cristo, para ir a una condenación eterna. Así que, hermanos, esto es lo que quería compartirles. Déjenme leer estos dos últimos textos en Daniel capítulo 12, versículo 2, que es lo que certifica esta resurrección que le estoy compartiendo. Dice, Daniel 12:2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Fíjese, Daniel también lo dice. Y luego vemos Juan 5:29, donde el Señor Jesucristo también nos habla, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Está bien? Es decir, de que hay resurrección, tanto para el que esté en Cristo como para el que no esté en Cristo. Lo que pasa es que con cada resurrección serán dos destinos totalmente diferentes. Hermanos, terminando este tiempo de preguntas y respuestas sobre la muerte, espero que le haya servido, espero que esto le haya dado un poco más de luz sobre este tema tan opaco, a lo mejor no tan claro para muchas personas, pero muy claro para las Escrituras. Y si nosotros estamos aprendiendo desde las Escrituras, también termina siendo muy claro también para nosotros. Pero reflexionando al final, yo creo que bien vale la pena en este video también que usted pueda reflexionar. Que usted pueda reflexionar que lo que dice la Biblia no es mentira. Y la prueba de que no es mentira es que usted ha visto amigos, conocidos, amigos lejanos, amigos cercanos, familiares cercanos, esposos, esposa, hijos, hijas, muriendo. Y mucho más en este tiempo de pandemia que pudimos vivir o estamos viviendo todavía. Es increíble la cantidad de personas que han muerto por causa de la pandemia principalmente. Si la muerte es real, la muerte es una verdad que nadie la puede negar. Pero así como la muerte es verdad y nadie la puede negar, también el destino del alma también es una verdad que nadie puede negar. El alma tiene dos posibles lugares para llegar después de la muerte. O es con Cristo al paraíso o es en el lugar de tormento, apartado de Cristo. ¿Cómo nosotros podemos decidir en este momento con vida? Porque como dice Eclesiastés, el que tiene vida tiene esperanza. El que tiene vida tiene esperanza. Y si usted está viendo en este momento este video, es porque tiene vida. Y si tiene vida, significa que tiene esperanza todavía. Y esa esperanza radica en que todavía en este momento usted se puede arrepentir de sus pecados y hacer de Jesucristo su Señor y Salvador y así salvar su alma. Porque ese es el énfasis de la obra redentora. Cristo vino a salvar el alma del hombre. Cristo vino a darnos vida eterna para que escapemos de la condenación eterna, que es muy segura también para aquellos que rechazan a Jesucristo. Así que yo creo, si Dios está tocando también tu corazón a través de esta enseñanza, yo le invito, amigo, yo le invito, amiga, no deje pasar un día más y ríndase a Jesucristo. Ríndase al único medio dado a los hombres en que podamos ser salvos, porque no hay otro nombre. No hay otro nombre. Grandes emperadores han habido en este mundo y el nombre de ninguno de ellos
ha podido salvar a nadie. Solo hay un nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos, y ese nombre es Jesucristo. No le estoy llamando a una religión, no le estoy llamando tampoco a formar parte de una denominación. No le estoy diciendo vuelva a ser bautista, vuelva a ser pentecostal, vuelva a ser metodista, vuelva a ser luterano, calvinista. No, yo le estoy llamando a través de este video, acepte a Jesucristo como Señor y como Salvador para que se vuelva un cristiano. Porque solamente un cristiano es quien va a poder escapar de todos estos tormentos y dolores que están muy seguros para aquellos que no tienen a Cristo Jesús. Yo quiero que usted haga la mejor escogencia en este momento y realmente rinda su vida a Jesucristo. Y si lo ha hecho, de verdad, si en algo le puedo ayudar, escríbame también en los comentarios. Y si alguno también que esté en la iglesia hasta este momento no tiene seguridad de salvación, hermano, si por un segundo usted está dudando si es salvo o no, mire, si quiere, métase en las escrituras, porque también necesita tener seguridad de salvación, porque la muerte, esto que hemos aprendido de la muerte, no puede alcanzar a todos en cualquier momento. Y es muy importante estar seguro del destino final de nuestra alma en este momento, porque después no podremos decidir. Ahora es que nosotros podemos decidir. Así que no hay razón para no tomar a Cristo. Hay miles de razones para tomarlo, pero la verdad es que no hay ninguna razón lógica para que usted rechace tal magnitud de propuesta de redención y de salvación que es en Cristo Jesús. Y así, hermanos, finalizamos este video con esta parte reflexiva, pero que también lo tenía en mi corazón. Espero que este video le sirva. Espero que este video también le ayude a entender que hay cosas innecesarias que no hace falta que las hagamos. Son prácticas tradicionales de estas religiones de este tiempo y de otros tiempos también. Pero el cristiano no. Nuestra esperanza radica en lo que dice la palabra. Ya sabemos dónde están nuestros seres queridos, y aún los que murieron sin Cristo, lamentablemente también sabemos en dónde están. El día de salvación es hoy. El día de salvación es ahora. No desaproveche este momento. Y así, mis amados hermanos, nos veremos en otra enseñanza. El pastor David Urelia les acaba de hablar y nos vemos en otro video.